Bienvenidos a otro episodio de FlowQA Insights. Hoy abordaremos un tema crucial en la organización de un laboratorio de citometría de flujo, la definición de la estructura de alto nivel. Para operar con eficiencia y cumplirla con las normativas internacionales, un laboratorio necesita una estructura organizacional clara y funcional. Una mala estructuración puede generar falta de control, errores operativos y problemas en auditorías externas. Para explicarnos en este tema, nos acompaña la doctora Luz, experta en gestión de calidad de laboratorios. Así es, gracias. Hoy hablaremos acerca de cómo un laboratorio es exitoso y para que esto suceda no solo depende de tener una tecnología avanzada, de hacer grandes inversiones en infraestructura, sino que también depende de una organización que sea eficiente. Hoy veremos qué es una estructura de alto nivel, cómo definirla en función de las necesidades del laboratorio y qué beneficios aporta el cumplimiento normativo y a la mejora continua. Pues bien, ¿qué es una estructura de alto nivel? Una estructura de alto nivel es el esquema organizacional que define las áreas clave y sus interacciones dentro del laboratorio. Por lo tanto, una estructura que es un modelo común de estructura organizacional y de gestión adoptado por las normas ISO, la ISO 9001, la ISO 17001 y la ISO 189. Estas normas nos proporcionan un marco unificado para diseñar, implementar y mantener los sistemas de gestión integrados en una organización. Pero para ello debemos definir cómo va a estar esta organización. Además, nos dan un lineamiento acerca de la facilidad que debe generarse dentro de la organización y una coherencia y compatibilidad entre las normas y dentro de las estructuras de la organización. Entonces, ¿por qué es importante una estructura de alto nivel? Bueno, esta estructura de alto nivel nos permite definir y delimitar las responsabilidades, pues cada área y cada persona debe saber cuáles son sus funciones y cuáles son sus límites. También nos brinda un apoyo en la eficiencia operativa de la organización, pues se evitan redundancias y cuellos de botella en los procesos. Eso significa que los procesos fluyen con más rapidez y hay una mejor celeridad en los procesos que se realizan. Asimismo, nos da un apoyo respecto al cumplimiento normativo, pues ayuda a garantizar que cada área siga los estándares de calidad y normativas en función de sus funciones. También nos mantiene un lineamiento específico respecto a la mejora continua, pues facilita la implementación de los cambios y el desarrollo del laboratorio. ¿Cómo se hacen estos cambios? ¿Qué áreas del laboratorio deben implementarlas? ¿Quiénes las supervisan? ¿Cómo se va a hacer seguimiento a estos cambios? Todo gracias a esta organización de alto nivel. Los elementos clave en una estructura organizacional en los laboratorios dependen de ciertos criterios. Algunos de ellos están definidos respecto a la gestión de la calidad. Por ejemplo, este gestor de calidad debe ser el responsable de las auditorías internas, aseguramiento de la calidad y cumplimiento de las normas. Debe ser quien revise los requerimientos que la norma aplican a la estructura organizacional, también quien organice cómo se van a evaluar estos criterios en estas autoinspecciones y además de eso identificar cuáles van a ser esas estrategias para irse alineando a estas estructuras o estos requerimientos de calidad. Asimismo, para que esto suceda, pues se requiere una operación técnica. Eso significa que debe haber un área y un personal encargado de la ejecución de los ensayos, de la calibración de los equipos y de la gestión de los reactivos. No basta con que alguien los supervise, sino claramente que alguien los ejecuta. Es un grupo dedicado a que toda la parte misional de la organización se lleve a cabo con precisión.
y es de la parte que más se proyecta para hacer un seguimiento de calidad, pues de ello depende la misión de la organización. También tiene que haber otra estructura dentro de la organización que claramente esté dedicada a la gestión de los recursos humanos. Es bastante fundamental, pues va a ser el área de la organización que nos guía acerca de cuál va a ser la capacitación del personal, dependiendo de su experticia y de sus actividades. También contribuye a la asignación de los roles de la forma más asertiva, de acuerdo a la forma en la que se designen estas actividades, y además nos ayuda a identificar y a evaluar las competencias del personal de acuerdo a estas actividades asignadas. Por otro lado, existe otro grupo que está dedicado a la gestión de muestras de la bioseguridad. Eso significa que van a ser aquel personal que está encargado de el manejo de las muestras, el aseguramiento de la trazabilidad y las medidas de bioseguridad. Significa que de ellos dependen todas las demás actividades que provienen después en los procesos antes de generar los resultados que se esperan y los productos que se esperan dentro del laboratorio. También no podemos dejar de lado que existe otro módulo, otra área, que es la de administración y finanzas. Eso significa que debemos hacer un seguimiento de todas las áreas para que éstas funcionen, cómo asignar las capacitaciones, cómo se hace la contratación del personal, cómo se define el costo de los productos y de los servicios que ingresan y que egresan de la organización, el control del presupuesto, la adquisición de estos insumos y el mantenimiento de toda la infraestructura que está dentro de la organización y para la cual se dispone la actividad de todo el personal. Si lo vemos desde un ejemplo práctico, un laboratorio de citometría de flujo sin una estructura bien definida enfrenta problemas cuando el personal técnico no sabe a quién reportar las fallas. Por lo tanto, si hay alguna falla en algún equipo, esto podría generar un retraso en los análisis y por ende en los resultados que se esperan a los clientes. ¿Cuál sería la solución? Pues bien, se requiere implementar una estructura clara con líderes responsables en cada área, que pueda tomar decisiones, que pueda definir cuáles son los criterios que influyen en estas condiciones de criticidad respecto a los equipos y quien además gestione las soluciones respecto a cada reporte que se genera. Entonces, esto debe asegurar que las solicitudes sean gestionadas correctamente. En conclusión, define una estructura organizacional clara, permite una mejor comunicación y optimización del trabajo dentro del laboratorio. Si la información fluye, si la comunicación se gestiona, si se identifica con oportunidad cualquier indicación que esté sucediendo dentro del proceso, asimismo se va a poder dar con fluidez una solución al respecto. Veamos ahora cómo definir una estructura adaptada al laboratorio. Pues bien, cada laboratorio es único, por lo que su estructura debe diseñarse en función de sus objetivos y recursos disponibles. Eso significa que no todos se organizan de la misma manera, no todos realizan las mismas actividades, no todos los laboratorios son idénticos. Entonces, deben haber algunas preguntas que nos ayuden a definir con claridad cuál va a ser la estructura de este laboratorio. Por ejemplo, ¿el laboratorio se enfoca en investigación o en diagnóstico clínico o en ambos? Eso significa que dependiendo del enfoque y de los recursos y de las actividades que realice el laboratorio, puede ser mucho más complejo. Así, también se pregunta, ¿cuáles son las normativas y regulaciones aplicables? Eso significa, incluyo las normatividades ISO 189, ISO 15189 o la ISO 17025. Por el contrario, las de buenas prácticas de manufactura o buenas prácticas en el laboratorio. Pues bien, todas estas deben ser consideradas, dependiendo de cuál sea el enfoque, si es clínico, si es de investigación, si es de manufactura. Ahora, en función de todas estas actividades que se piensan ejecutar, también se definirá cuántos empleados tendrá mi organización, cuántas
cuántos roles son los críticos, en dónde van a estar ubicados, cómo se van a definir, en cuáles va a estar soportada la estructura básica de mi organización. Todas estas condiciones deben ser bastante definidas. Otra de las preguntas que se deben considerar es cuáles son los procesos clave que deben gestionarse con precisión. Eso significa que debe haber un esquema organizacional que nos brinde la clave acerca de los procesos fundamentales que sostienen la organización. Por lo tanto, estos pasos para definir una estructura de alto nivel deberá incluir identificar las áreas clave. Eso significa definir cuál es el área de gestión de calidad, quiénes la van a apoyar, si va a haber una área que va a ser técnica y operativa, si va a haber un área de administración y una de recursos humanos. Para cada una de ellas, entonces, en segunda instancia, se deberán definir los roles y las responsabilidades en cada una. ¿Cuántas personas van a haber ahí? ¿Qué actividades van a tener que desarrollar? ¿Cuáles van a ser los indicadores de la eficiencia de sus actividades? ¿Cuántas personas contratadas? ¿Cuántos análisis realizados durante el día? ¿Cuántos seguimientos o calibraciones se ejecutaron para cada uno de los equipos? Todas estas responsabilidades son claves. Entonces se deben asignar líderes responsables para cada área, de forma que puedan identificarse aquellas fallas o los tiempos o los problemas y por ende las soluciones que se gestionan o que se presentan en cada una de esas áreas dependiendo del personal que lo reporte, que lo solicite. Por otro lado, se va a establecer también los flujos de comunicación, es decir, que se debe establecer y definir cuáles son los canales por los cuales se va a establecer esta comunicación y estos canales deben ser claros para que el reporte y el seguimiento de las actividades se gestione y se ejecute a tiempo. La organización merece un flujo de trabajo constante, abierto y transparente para que estas actividades se realicen. Por otro lado, se debe hacer una integración de las normativas en la gestión. Eso significa que cada área debe cumplir con estándares específicos según las normas ISO a las que aplique la organización. Cada uno de los roles, haciendo sean misionales u operativos, tiene una actividad que cumplir dentro de estas normatividades y estas deben ser definidas de acuerdo a sus lineamientos o requerimientos por normativa. Por otro lado, se debe revisar y optimizar la estructura. ¿Eso qué implica? Implica evaluar su efectividad y ajustarla si es necesario. Significa que, de acuerdo a estos seguimientos que se realizan internamente en la organización, se va a evaluar qué tan efectiva es la estrategia que se está aplicando en cada una de las áreas y cómo entre las áreas se interconectan para que los objetivos de las normativas se cumplan. En caso de que esto no suceda, entonces se deben hacer estos ajustes necesarios y cumplir el objetivo que la normativa y que la organización se ha puesto y se ha propuesto respecto a la normativa. Entonces podemos resumir que sería una visión y un propósito de la organización que debe alinearse con la visión y misión y los objetivos estratégicos de la organización. Es crucial que las decisiones sobre la estructura se basen en estos elementos para asegurar que cada parte de la organización está trabajando hacia el mismo propósito. Los niveles de la organización, entonces, son estas estructuras que mencionamos que establecen claramente los niveles con el fin de dar una direccionalidad de la comunicación y eficiencia de los resultados. Asimismo, cuando se definen las áreas, se definen algunos departamentos y las funciones de estas áreas o de estas estructuras internas dentro de la organización. Pues, como lo mencionamos, pueden ser algunas de finanzas, de recursos humanos, de marketing y, por lo tanto, otras clave que son del laboratorio y que son operativas. Son competentes, debemos asegurar que el personal es competente y además se deberán definir los roles y los líderes que permitan dar el cumplimiento en estas áreas operativas. También es importante mencionar que se debe establecer una relación clara respecto a las normativas, es decir, que por cada normativa dentro de la organización se asegura una forma de una cadena clara de ejecución coordinada y distribuida eficientemente de las responsabilidades adquiridas a lo largo de toda la organización.
Por otro lado, también se debe hacer una revisión específica de los procesos los procesos que tienen a cargo la toma de decisiones. Eso significa que deben haber áreas dentro de la organización capaces que puedan delegar decisiones o también aquellos que puedan tomarlas y cómo relacionarlas con el entorno operativo de la organización. Existe además un requerimiento respecto a establecer cuáles son los mecanismos de coordinación y de colaboración, porque sucede que las organizaciones no están solas, ellas también deben entrar en comunicación con otras partes externas y esa relación y esas áreas de comunicación hacia afuera de la organización son fundamentales para cuidar su imagen, para cuidar sus productos, para establecer los recursos que requiere y por ende son bastante complejas. Requieren de equipos sofisticados y de mecanismos que aseguren que las diferentes áreas trabajan juntas y de manera eficaz sin duplicar esfuerzos ni perder las sinergias internas. Por otro lado, se manifiesta la flexibilidad y la adaptabilidad dentro de la organización. Eso significa que la organización, en pro de la mejora continua, debe tener la capacidad de adaptarse a los cambios del entorno. Esto también requiere que a nivel interno esta comunicación y esta información fluya para que todos los cambios se realicen de forma organizada, gradual y a todas las escalas dentro de la organización. Finalmente, como lo mencionábamos, se requiere un control y una supervisión. Eso significa que se requiere supervisar el rendimiento de la estructura y además de eso evidenciar cuál es la medición del desempeño, cuáles son los riesgos asociados por cada uno de los cambios o de las actividades que se deben ajustar y con ello evaluar si se está teniendo un cumplimiento de los objetivos propuestos inicialmente. Un ejemplo práctico sería que un laboratorio de citometría de flujo, con falta de coordinación entre calidad y operación técnica, tiene problemas en la auditoría, porque los informes no están actualizados y la trazabilidad de muestras es deficiente. Esto es bastante complicado. Por lo tanto, si pensamos en una solución, se podría sugerir que se requiere una implementación de una estructura formal, como un gestor de calidad, que coordine con los responsables técnicos para asegurar la trazabilidad de todos los ensayos. Significa que estaría atento acerca de si algo falla, si algo se requiere, de si se necesita hacer un ajuste de mediciones o de tiempos para que estos objetivos se cumplan y la actividad se realice mejor dentro de las áreas operativas. Alguien que lo mire desde un ojo imparcial. En conclusión, cada laboratorio debe diseñar su estructura en función de sus necesidades y objetivos estratégicos. Ahora veamos, ¿cuáles son los beneficios de una estructura de alto nivel y por qué debe estar bien definida? Pues bien, una estructura bien definida no solo mejora la eficiencia operativa, sino también trae beneficios respecto a la calidad y la sostenibilidad en el laboratorio, porque evita reprocesos, lo cual va a disminuir en tiempos y los productos van a entregarse a tiempo. Y además, el personal puede dedicarse eficientemente a una actividad sin tener que repetirla constantemente. Por lo tanto, en la optimización de los procesos, se reducen los tiempos de respuesta y hay un mejor control de los procedimientos. También hay un mayor cumplimiento normativo, pues se facilitan las auditorías y las certificaciones. ¿Cómo qué? Como la ISO 9001, la ISO 17025 y la ISO 15189. Además, hay una gestión eficiente de los recursos, se asignan de manera adecuada los equipos, los reactivos y el personal para cada una de las actividades, justo lo que se necesita. Finalmente, también se tiene una mayor capacidad de adaptación, facilita la implementación de mejoras y de crecimiento del laboratorio. En conclusión, mejora también la toma de decisiones. Con una estructura jerárquica clara, las decisiones estratégicas y operativas se toman rápidamente y con certeza. Tiene un gran impacto, pues los líderes de la alta dirección pueden concentrarse en decisiones a largo plazo, mientras que los fondos intermedios o el personal intermedio y operativo, más los supervisores o coordinadores de área, manejan las condiciones diarias y las solucionan y las solventan conforme van sucediendo. Esto mejora la capacidad de respuesta de la organización ante los cambios o problemas, manteniendo la agilidad organizacional.
Bueno, pues también se tiene en cuenta que hay una mayor eficiencia operativa respecto a cada uno de los procesos y esto permite que las tareas se realicen de forma más eficiente sin duplicación de esfuerzos. Hay una mejor comunicación, pues se facilita de forma efectiva entre cada una de las partes internas de la organización. Hay el cumplimiento de normas y además es importante mencionar que hay un desarrollo y una retención del talento humano que está y que se ha afiliado a la organización. Eso significa que se establecen unas carreras profesionales claras para todos los integrantes de la organización, lo que promueve su desarrollo y no solo mejora el compromiso y satisfacción laboral, sino que también contribuye a que los empleados puedan ver un camino de crecimiento dentro de la organización y fomenta una cultura organizacional mucho más fuerte, más sólida. También, gracias a esto, se genera una experticia para una adaptabilidad al cambio y una capacidad de respuesta óptima y eficiente, sin que esto implique perder el rumbo de las actividades que se realizan dentro de la organización. Además de eso, se optimizan los recursos humanos y materiales y hay una mejor gestión de los riesgos organizacionales, pues se identifican con mayor claridad por cada uno de los procesos. Por lo tanto, y si todo esto funciona muy bien, pues va a haber un fomento en la innovación y de la mejora continua, que todo esto al final va a estar alineado a los objetivos estratégicos de la organización. Entonces, viéndolo hasta acá respecto a los beneficios, podemos ver que en un ejemplo práctico, un laboratorio que implementa un modelo estructurado con roles definidos logra reducir un 40% el tiempo de resolución de incidencias gracias a una mejor condición entre las áreas. En conclusión, un laboratorio también que esté muy bien estructurado opera con mayor eficiencia, seguridad, alineación con los estándares y confiabilidad para sus clientes. Llegamos entonces a la conclusión final. Hoy hemos aprendido que definir una estructura de alto nivel es clave para la gestión eficiente de un laboratorio, permitiendo una mejor coordinación, optimización de recursos y cumplimiento normativo. Exacto. No se trata solo de asignar cargos, sino de diseñar un sistema que asegure la calidad, eficiencia y mejora continua de cada proceso. Cada laboratorio debe diseñar su estructura en función de sus objetivos y sus recursos. Todos estos recursos que hemos mencionado. Definir los roles y las responsabilidades evita fallas en la gestión de calidad. Y además, una estructura organizada, bien implementada, reduce los errores y mejora el cumplimiento normativo. Gracias, doctora, por acompañarnos en este episodio. El próximo capítulo hablaremos de los roles dentro del laboratorio y cómo crear un organigrama efectivo. Gracias.